Buenos días, queridos estudiantes. A continuación vamos a ver una rama de la matemática que es la estadística. Ella se encarga de reunir, clasificar, describir, analizar y presentar datos acerca de los cuales se deben tomar decisiones. Puede ser aplicada a cualquier campo científico. Para hacer una investigación se debe hacer una encuesta, la cual es una técnica para recolectar información de interés, la cual debe tener una serie de preguntas cuyo objetivo es ayudar a recolectar la información para organizarla, luego se analiza, se extraen conclusiones acerca de la variable de interés. Existen dos tipos de estadística. Está la estadística descriptiva o la inferencial. La descriptiva se centra en recoger datos aleatoriamente para posteriormente clasificarlos, representarlos gráficamente y convertir dicha información en estadísticos que permitirán obtener conclusiones sin hacer generalizaciones o predicciones a partir de ello. Y la inferencial maneja un concepto de probabilidad basado en estudios previos de la estadística descriptiva que le permite establecer conclusiones o predicciones sobre una población ante una situación específica. En este caso vamos a ver la estadística descriptiva. Vamos a comenzar con algunos conceptos básicos como la población es el conjunto de elementos sobre el que se realiza un estudio. Muestra es un subconjunto representativo de la población. La variable muestra cada una de las características o propiedades del estudio de un grupo de individuos o elementos susceptibles de tomar algún valor. Esta variable es una pregunta que se puede dar dentro de una población, lo cual puede ser una variable cualitativa o cuantitativa. Cualitativa si el valor que toman los datos no es numérico, es decir, está expresada por palabras, por ejemplo, el sexo, comidas favoritas, lugar de nacimiento, país donde quisiera vivir, etc. Variables cuantitativas es una variable que toma valores numéricos, como la edad, peso, estatura, etc. Esta variable cuantitativa puede ser discreta o continua. Discreta cuando se toman valores enteros como número de hermanos, número de vacas o gallinas que hay en una finca. Continua va con un intervalo real, es decir, hay cifras decimales como el peso, por ejemplo. Aquí tenemos tres ejemplos donde en uno nos dice que hay un estudio que se realiza en el municipio de Firavitoa acerca de la necesidad o no del pico y cédula para disminuir los casos de COVID. En este caso la población son las personas del municipio de Firavitoa. La muestra nos dicen que a algunas personas le van a realizar esa encuesta y la variable es cualitativa porque nace de la pregunta cuya respuesta nos va a decir si o no es necesario aplicar el pico y cédula para disminuir los casos de COVID. Otro ejemplo nos dice que la entrada de la iglesia en el municipio de Firavitoa se registra la temperatura a 50 personas. Entonces, la población son las personas del municipio de Firavitoa, la muestra son 50 personas y es una variable cuantitativa porque se están dando datos numéricos, en este caso son continuos porque estamos obteniendo cifras decimales en su temperatura. En la institución educativa se hace una encuesta a algunos padres de familia sobre el número de hijos que tienen. En este caso son la población, son los padres de familia de la institución. La muestra nuevamente son algunos padres y la variable es una variable cuantitativa discreta porque nos van a decir que tienen 1, 2, 3 o ningún hijo. Las características de las variables cualitativas. Entonces, ellas se pueden representar en una tabla de frecuencias, podemos hacer sus gráficas y de ellas podemos hallar su modo. ¿Cómo hallamos su tabla de frecuencias? En esta tabla es un resumen de todos los datos que aparecen en la respuesta. La clase corresponde a las opiniones, gustos, preferencias, cualidades, características, etc. La frecuencia es el número de veces que se repite un dato.
La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia de cada dato y el número total de datos de la muestra. Podemos hallar el porcentaje, que es multiplicar la frecuencia por 100 y se divide entre el tamaño muestral, y los grados, que se multiplica la frecuencia por 360 grados, ya que equivale a un giro completo, y se divide por el tamaño de la muestra. En las gráficas podemos graficar un diagrama de barras que consiste en ubicar la variable en el eje horizontal y las frecuencias en el eje vertical. Se representan todas mediante unas barras, se deben dibujar separadas y todas deben tener el mismo ancho. Si tenemos computador podemos usar Excel, y si no, en el plano cartesiano con ayuda de la regla vamos midiendo para que queden iguales las barras. El diagrama circular corresponde a la representación en círculo de las frecuencias o porcentaje de cada uno de los datos obtenidos de la variable, y para ello es que nosotros hallamos los grados de esos datos. La moda es la frecuencia o es el valor que tiene mayor frecuencia. Se representan o tienen tres casos. Caso 1, cuando existe un solo valor, el que tiene mayor frecuencia se dice que es una moda única. Si son dos valores que tienen la misma frecuencia, se dice que existe dos modas. Y si hay más datos que tienen la misma frecuencia, se dice que no tiene moda. Mediante un ejemplo les voy a explicar en qué consiste. Dice, se hace una encuesta a 20 estudiantes sobre si están de acuerdo o no con la educación por alternancia. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. La población son los estudiantes de la institución. La muestra son los 20 estudiantes, que eso corresponde al tamaño muestral. La variable es cualitativa porque nos están contestando si están de acuerdo o no están de acuerdo. Lo primero que nosotros hacemos es representarlo en una tabla de datos, donde la clase corresponde a las respuestas que nos están dando los estudiantes. La frecuencia es el número de veces que contestaron sí. Entonces podemos observar que 7 personas contestaron que sí y 13 personas que contestaron no. Estas tienen que dar 20, que es el tamaño muestral. ¿Cómo hallamos la frecuencia relativa? Tomamos cada una de sus frecuencias y la dividimos entre el tamaño muestral, es decir, 7 dividido entre 20 nos da 0,35 y 13 dividido entre 20 nos da 0,65. Aquí por favor corregimos en la guía, es 13, no 7. Al sumar estas frecuencias, 0,35 más 0,65 nos tiene que dar 1. El porcentaje, tomamos la frecuencia parcial, la multiplicamos por 100 y la dividimos entre el tamaño de la muestra, que en este caso es 20, quiere decir que nos da un 28%. Lo mismo hacemos con la segunda, tomamos 13, multiplicamos por 100, lo dividimos entre 20, nos da un 72%, quiere decir que un 72% no está de acuerdo en la alternancia y un 28% sí está de acuerdo en la alternancia. Lo mismo hacemos con los grados. Tomamos 7, lo multiplicamos por 360 y lo dividimos entre 20, nos da 126. 7 por 360 y lo dividimos entre 20, nos da 234. Al sumar estos ángulos nos tiene que dar 360 grados. Ahora vamos a explicar cómo hacemos la gráfica. Dijimos que en el eje horizontal vamos a colocar los datos y en el eje vertical colocamos las frecuencias. Démonos cuenta que dejamos el mismo espacio y las barras deben tener el mismo tamaño en su grosor. Si dejamos 2 cuadrículas, son 2 cuadrículas para cada una de ellas. Dijeron 7 estudiantes que sí estaban de acuerdo con la alternancia y 13 que no. ¿Cómo lo dibujamos en un diagrama circular? Tomamos el ángulo de 0 grados, medimos con nuestro graduador 126 grados, trazamos acá la rayita y trazamos la línea del centro de la circunferencia a ese punto donde marcamos 126. De esa forma tenemos
nuestro diagrama circular. Si deseamos colocar los porcentajes, si deseamos, podemos colocar diferentes colores. Ahora, ¿cómo se caracterizan las variables cuantitativas? Recordemos que son datos numéricos para datos no agrupados, ya que no son muchos los datos que vamos a obtener. Entonces, para ello, lo mismo, hacemos una tabla de frecuencias, tenemos sus gráficas. La diferencia es que tenemos en las medidas de tendencia central no solamente la moda, sino la media y la mediana. A continuación, en un ejemplo, les voy a explicar qué debemos hacer. Se les pregunta a 30 estudiantes del grado sexto su edad. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Lo primero, la población son los estudiantes de la institución, la moda son 20 estudiantes y su variable es cuantitativa discreta porque son números enteros. Lo primero que hacemos es ordenar los datos de menor a mayor para que nos quede más fácil hallar sus frecuencias. Tomamos su clase, que son las edades que obtuvimos. Luego contamos cuántos estudiantes tienen 10 años, cuántos estudiantes tienen 11 años, cuántos estudiantes tienen 12, 13 y 14 años. ¿Cómo hallamos su frecuencia acumulada? Tomamos la primera frecuencia, la dejamos quieta. Luego vamos sumando cada una de las frecuencias parciales. 2 más 14 nos da 16. 16 más 10 nos da 26, 26 más 3 nos da 29 y 29 más 1 nos da 30. Siempre debemos obtener el total de la muestra. Nuevamente hallamos su frecuencia relativa, hacemos el mismo proceso de la tabla anterior, tomamos 2, lo dividimos entre 30, 16 lo dividimos entre 30, 26 lo dividimos entre 30 y 29 lo dividimos entre 30. Luego pasamos a su frecuencia relativa acumulada, que es la sumatoria de sus frecuencias relativas parciales, es decir, que dejamos primero 0,07, le vamos sumando 0,47, nos da 0,54, más 0,33 nos da 0,87, así hasta el final, y debemos obtener 1. Ya sabemos cómo hallar su porcentaje, que es tomar cada una de estas frecuencias, multiplicarlas por 100 y dividirlas entre el tamaño de la muestra, que en este caso es 30. Aquí nos aparece un dato importante, que es multiplicar la clase por la frecuencia. Esto nos va a permitir más adelante hallar una de las medidas de tendencia central. Hallamos su porcentaje, ya sabemos que tomamos el porcentaje acumulado, que hacemos lo mismo que hicimos con la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada, vamos sumando parcialmente su porcentaje hasta obtener el 100%. Lo mismo hacemos con sus grados. Pasamos a graficar. Entonces, en las gráficas ya sabemos que en el eje horizontal tomamos la edad y sobre el eje vertical tomamos las frecuencias, vamos tabulando, dejamos el mismo espacio entre cada una de las barras y cada barra debe tener la misma medida, y lo mismo procedemos con el diagrama circular. Recordemos que para el diagrama circular tomamos los grados acumulados, es decir, vamos midiendo con nuestro grabador 24 grados más 192 grados más 348 más 360 grados hasta que obtenemos cada una de las líneas para tomar nuestras frecuencias parciales. Ahora vamos a hallar nuestras medidas de tendencia central. La media es la sumatoria del número de clases por la frecuencia, que es este dato que nosotros aquí obtuvimos. Vamos sumando 20 más 154 más 120 más 39 más 14 y lo dividimos entre el tamaño muestral. De esa forma obtenemos la media. La mediana, miramos, como ya tenemos los datos ordenados, tomamos la mitad de sus datos,
Como son 30, contamos el 15 y nos damos cuenta que la media es 11. Y la moda, recordemos que es el dato que tiene mayor frecuencia. En este caso es 14 el que tiene mayor frecuencia, por lo tanto